Informe 24, con Jania Novel. Gracias, estamos aquí en Informe 24, estamos platicando con David Saucedo, nuestro amigo experto en seguridad. Hay veces que lo decimos al aire, hay veces que no son elucubraciones, ni siquiera estamos tratando de adivinar, son conjeturas, son hipótesis y resulta que el tiempo nos da la razón, ¿verdad, David? Como en este caso nos preguntábamos, ¿y por qué lo mataron? ¿Y por qué hay tantas bajas del otro lado? Y nadie nos explicaba hasta que después, muchos días después, salió el secretario, el general Trevilla, a dar esa explicación que aquí mismo nosotros nos preguntábamos. Pero ahora quiero pasar a este tema, el narco, los drones y el entrenamiento en zonas de guerra. Estuve en Ucrania y hay una avanzada tecnología. Empezaron con drones muy caseros, casi la gente donaba sus drones de juguete, y hoy tienen una tecnología muy avanzada y entrenamiento y tecnología que ellos mismos han fabricado, digamos drones de caza. Y sé, por gente que nos lo confirmó en el lugar, que hay también mexicanos que han ido supuestamente a ayudar. El crimen organizado en México está dando este salto preocupante. No van a ayudar, se están trasladando para entrenarse. No se habla mucho de esto en México. ¿Tú tienes alguna línea de investigación? ¿Sabemos sobre esto? Los drones en México los están utilizando y eso es innegable, ¿no? Los utilizan para transportar la droga, pero también para realizar ataques. ¿Sabemos algo de esto? ¿Nos podrías ilustrar, David? Sí, por supuesto, ocurre prácticamente todo lo que acabas de mencionar. Inicialmente, los drones que se utilizaron para actividad delincuencial eran drones de manufactura casera, eran drones que eran comprados en centros comerciales, incluso en empresas de internet para la compra a distancia, compra en línea, y después eran adaptados con cargas explosivas. Pero ahora ya tenemos drones de nueva generación que tienen visión nocturna, que tienen una alta autonomía de vuelo, que tienen además cargas explosivas y que pueden lanzar misiles desde el aire. Se trata de drones que ya tienen un nivel militar. Sí. Antes eran drones que se utilizaban para videograbaciones, para tareas de geolocalización, incluso con fines de recreación y esparcimiento. Pero ahora los drones que se están adquiriendo son drones de manufactura militar, que tienen todas estas capacidades, incluso algunos se convierten en bombas voladoras para poder destruir ya no vehículos, sino incluso instalaciones y cuarteles de las corporaciones de seguridad pública. Con relación a la presencia de mexicanos en la guerra de Ucrania, se dio en los dos sentidos. Cuando el gobierno ucraniano hizo una convocatoria internacional para que llegaran mercenarios a enfrentar al ejército ruso a cambio de un pago, hubo algunos reclutas mexicanos que se fueron a entrenar a Ucrania, pero con el objeto de obtener un pago, es decir, buscando una remuneración económica como tal. Los cárteles se enteraron de que ya había veteranos colombianos, mexicanos, venezolanos de la guerra de Ucrania que fueron a reclutarlos in situ, es decir, en el momento en el que quedaban francos en sus días de descanso, en sus días de asueto, fueron a reclutarlos mediante la oferta de salarios de alto monto. Entiendo que el salario mínimo que está recibiendo un recluta mexicano o colombiano, veterano de la guerra de Ucrania, está de al menos 50,000 pesos mensuales en México. Sí. Con el tiempo, los cárteles ya están realizando el proceso inverso. Antes iban a reclutar a mercenarios latinoamericanos de la guerra de Ucrania. Sí. Pero ahora lo que están haciendo es pagándole a jóvenes mexicanos para que combatan en la guerra de Ucrania, adquieran conocimientos en manejo de armas de fuego, tácticas de guerra, supervivencia, defensa personal, y ya con este conocimiento, después de haberlos transformado en soldados de élite, regresan y se incorporan a los ejércitos del narco. Es una especie, la guerra de Ucrania es una especie de escuela de formación de cuadros para los cárteles mexicanos. Vaya, parece sacado de película, ¿no? Pero pues sí hay indicios y reportes de inteligencia que apuntan hacia estos vínculos. ¿Qué cambia para México si esto está ocurriendo? Lo vemos ya en los ataques como en Jalisco, en Michoacán, en algunas otras zonas donde operan ya con drones. La delincuencia está avanzando y la inteligencia y la forma de atacarlos, ¿no? Sí, lo que tenemos es una evolución de los cárteles de la droga. Antes los cárteles reclutaban jóvenes, delincuentes, jóvenes que estaban adheridos a pandillas, a los cuales les daban alguna capacitación básica en manejo de armas de fuego.
Muchos de ellos ya lamentablemente tenían algún tipo de adicción, alguna sustancia ilícita, y los cárteles incluso les pagaban en ocasiones con droga. Está cambiando esta situación desde hace ya tiempo, pero se está acentuando este fenómeno. Ahora lo que hacen los cárteles es contratar soldados de élite, caiviles de Guatemala. Sí. Sí, lo que tenemos actualmente es el proceso inverso. En un principio, los cárteles de la droga reclutaron a veteranos de la guerra de Ucrania, colombianos, venezolanos, mexicanos, que fueron a Ucrania debido a esta convocatoria internacional que el gobierno de aquel país lanzó para incorporar a reclutas que de manera voluntaria se incorporaran para pelear en contra del ejército ruso. Recibieron capacitación militar, manejo de armas de fuego, defensa personal, tácticas de supervivencia, manejo de artillería pesada, para ser partícipes en la guerra. Algunos de estos jóvenes, después de pasar con este periodo que de manera obligada ellos pactaban estar combatiendo al ejército ruso, se convertían en veteranos de guerra. Y los narcotraficantes se percataron de que allá en Ucrania había soldados de élite que para ellos eran sumamente funcionales, y los empezaron a traer a México con salarios de alto monto. Se calcula que cuando menos un veterano de la guerra de Ucrania en México, por prestar sus servicios como sicario en un cártel, gana aproximadamente 50,000 pesos al mes. Me refiero a un sicario recién llegado, Sí. que todavía puede escalar en la pirámide y obtener un mejor salario, pero mínimamente ya tiene un salario competitivo para jóvenes que lamentablemente, en el mejor de los casos, solo alcanzaron la educación a nivel bachillerato. Pero los cárteles se percataron que como el conflicto en Ucrania sigue vigente y que el gobierno ucraniano sigue reclutando y aceptando más jóvenes a los cuales les da capacitación militar, los propios cárteles están enviando a jóvenes para que se formen en el manejo de armas de fuego, manejo de artillería, manejo de drones, el armado de minas terrestres, para que pasen una estadía de formación y capacitación en Ucrania y después retornen a México con este conocimiento y capacidades adquiridas y se sumen a los ejércitos del mar. Por eso ahora estamos viendo como si fuera un campo de batalla estas minas antipersonales en donde a veces también lastiman pues a campesinos, agricultores que pasan por los caminos en donde las siembran los narcoterroristas, como los denomina Estados Unidos. Ha cambiado el escenario, ¿no? O sea, estamos viviendo un campo de batalla, aunque las autoridades no lo reconozcan como tal. Sí, definitivamente, desde hace tiempo, pero de manera muy acentuada, por lo menos un año para acá. Los cárteles de la droga están reemplazando a sus anteriores ejércitos que estaban conformados por jóvenes primodelincuentes, expandilleros, a los cuales les dieron una capacitación elemental en el manejo de armas de fuego, a los cuales tenían controlados porque muchos de ellos son adictos a una sustancia ilícita que los propios cárteles les proporcionan. Esta vieja generación de combatientes está siendo reemplazada por soldados de élite con calificación de grado militar que les permite enfrentar, por otro lado, a las corporaciones de seguridad pública en México, que también se militarizaron. El expresidente Andrés Manuel López Obrador fue justamente lo que hizo, militarizar la seguridad pública en México, y como era de esperarse, los propios cárteles de la droga tomaron medidas espejo, comprando armas de grado militar y también contratando soldados de élite, soldados profesionales de la guerra. Vaya, este escenario sí que me parece bastante alarmante. Han cambiado las formas de traficar, pero también de pelear contra las autoridades. ¿Y las autoridades, David, están preparadas para este tipo de amenaza? Me parece que solo de manera reciente se percataron de que muchos cárteles de la droga tienen una especie de fuerza aérea de drones. Esto es algo inédito, no se sabía, no se tenía conocimiento, y apenas la Fuerza Aérea, en este caso el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, están adquiriendo la tecnología de bloqueo de señal para los drones que van a estar tratando de ser inhibidos, controlados en las series mundialistas de la Copa Mundial de la FIFA que se va a celebrar este año en México. Pero apenas está generándose en el Ejército Mexicano un escuadrón antidrones para poder contener, inhibir, bloquear cualquier tipo de ataque por parte de los cárteles de la droga utilizando drones. Los cárteles tienen, cuando menos de manera intensiva, utilizando drones desde hace 5 años. Sí. Ya crearon auténticos aeródromos en donde levantan estos artefactos, mientras que apenas la Sedena está ejerciendo un presupuesto recientemente aprobado para poder combatir con una fuerza antidrón todo esto que maneja el crimen organizado. Vaya que sí me parece un escenario bastante serio y poco
investigado, no se habla, poco difundido, no se habla mucho del tema, este uso de drones y el entrenamiento en zonas de guerra, que ya está reflejando una realidad cada vez más compleja. Y ya de colofón, David, no te quiero dejar ir, solo una pregunta rapidísima. Escuché, leí en la interpretación de otro analista que probablemente el que tome lugar del Mencho es su hijastro, un tal 03, hijo de su pareja sentimental. ¿Sabemos algo de esto? Hay dos hipótesis: que se decida la sucesión al interior del Cártel Jalisco de manera dinástica, es decir, por derecho de sangre. En este caso, si fuera así, en efecto, Juan Carlos Valencia, el 03, sería quien, por legítimo derecho, él es hijastro del Mencho, hijo de Rosalinda, y Mencho de su padrastro. En todo caso, él es sobrino de los Quinis, los miembros fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Si fuera una sucesión dinástica, en efecto, el 03 sería quien asumiría esta responsabilidad. Si nos fuéramos más bien por el conocimiento, cercanía, manejo profesional del cártel, y se le puede llamar de profesional o manejo criminal, sería más bien Aureas Flores el Jardinero, que es el comandante de mayor experiencia y más cercano al Mencho al final de sus días, y quien de hecho ya asumía algunas tareas que el propio Mencho le estaba delegando como líder máximo de la organización. Es otra posibilidad sucesoria. De acuerdo con algunas estimaciones del gobierno de los Estados Unidos, hay dos bandos. Está el bando de los liderazgos que son más políticos, negociadores, que serían el 03 y Aureas Flores, y por otro lado está una sucesión que se podría resolver en favor de los generales, quienes están al frente de los brazos armados del Cártel Jalisco, que vendría a ser Hugo Gonzalo Gaitán, el Sapo, y Ricardo Ruiz Velázquez, el WR. Vamos a decir, los duros contra los blandos. Un bando que seguramente asumirá una postura más diplomática, más política en el manejo del cártel, y un bando guerrero. Sí. El Cártel Jalisco se condujo de las dos maneras en su expansión, llegando a acuerdos y negociaciones, pero también usando la fuerza cuando consideraban necesario hacerlo. Pues entonces es lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, ¿no? Los duros, los agresivos, los desalmados y no sé si llamarlo, como dices tú, un poco los diplomáticos. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir observando qué es lo que está ocurriendo, pero por lo pronto me parece que es un desafío que obliga a replantear la estrategia de seguridad en México. David, te agradezco mucho que nos ayudes a entender y analizar este periodo por el que estamos atravesando. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Otro para ti de regreso, Eugenia. Saludos. Muchísimas gracias. Es David Saucedo, experto consultor en temas de seguridad. Pausa y volvemos.